Ya, vamos de vuelta aquí, tenemos un llamado ya en espera. Buenos días. Oh, espero demasiado. ¿Esperó demasiado? En una de esas. Le pedimos disculpas, a ver si nos puede volver a llamar urgente aquí para que tenemos la línea abierta. Estamos en comerciales, así que le pedimos disculpas a nuestro auditor. ¿Era auditor o auditora? Ahí nos está llamando. A ver, para que vayamos también respondiendo algunas inquietudes de nuestra audiencia, aprovechando que está aquí la senadora Carolina Goich. Buenos días, Buenos días. Quería saludar a la señora diputada y decirle de senadora, que, ¿sí? como hablan del asunto de, ¿cómo se llama? Ella pone un nombre, los regalos que hacen. Ah, sí, Ujú. sí. Ya. Fíjese de que cuando yo iba subiendo por calle Independencia, no voy a nombrar quién, una persona que se estaba candidateando pagaba 15.000 pesos por voto. Y Ya. yo no alcancé y no quise tampoco hacer eso porque un compromiso, porque después lo estaban contabilizando. Yo fui al comercial a votar Sí. y afuera estaban contabilizando la persona en la micro que bajaba viejito de edad, porque el voto era comprado. Yo lo vi con mis propios ojos, como Dios me está escuchando y la Virgen, por esa persona correctísima. También los regalos, como dice la señora, que ahora lo van a prohibir. Por ejemplo, acá nosotros venían a jalar una caja con una lata de café, bastante nos sirvió porque somos gente pobre. Un pollito, 1 kilo de azúcar, arroz, fideo. Bueno, el candidato después se voló, nunca más lo vi, que era el candidato también que vivía ahí en Chiloé. Nos venía a dejar una cajita. El pollito desnutrido, pero igual nos servía. Yo pienso, y también esta cuestión de supermercado, Ajá. le dan esa plata para que ellos hagan la propaganda, entonces ellos pueden subir los precios a lo que quieran, porque como compran a los diputados, los políticos, yo lo entiendo de esa manera, a pesar que soy ignorante en política, en todo el asunto, porque cada vez que sale un candidato, café se ha ido a 3.400 pesos el tarro en el café. Qué pobre como yo a tomar un café. ¿Ah? Y los políticos, como la diputada, el diputado no hacen nada, ellos se arreglan ellos y el pobre que se muera de hambre. No sé cómo se ha parado el gasto de ella, porque es algo tremendo lo que hacen con nosotros, con el pueblo que le da el voto. No se fijan que el arriendo que cobraste otro de caballero 1.200.000, ni que fuera de oro la casa, también el impuesto de nosotros, como anoche habló otra mujer, de que cada rato sacan multa. Ahora la tienen con el perro, con el gato, con el borracho, y no se fijan la ciudad cómo vive. Nos dejan tranquila a la Ujú. gente. Esa sería mi Bien, inquietud, señor. Muchas gracias. bien, gracias. Esto es democracia pura, porque la gente se Sí, por expresa, ¿no es supuesto. cierto? Y hace saber Ahora, a ver, su el co- malestar, su rabia, un poco lo que pasa con la ciudad, con la ciudadanía, con la Ujú. comunidad, Sí, Carolina. pero ahí señalar lo primero que denuncia ella es gravísimo. O sea, la compra del voto, el cohecho es un delito. Y un delito donde tiene responsabilidad quien lo compra y quien lo vende, ambas Claro, partes. sí, Así que, claro. yo lo señalaba, el político que quiere ayudar puede hacerlo siempre, pero no la compra del voto a Ujú, cambio de la canasta o del apoyo, ujú. porque finalmente esas son las cosas que van desprestigiando. ¿M? El ayudar lo podemos hacer todos, siempre es Ujú. bienvenido, sobre todo con personas que necesitan. Muy buenos días. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenos días. Hola, don Juanito, muy buenos días. Buenos ¿Cómo? días para la señora Carolina igual. Buenos días. Le quería hacer una consulta, señora Carolina, porque todos los gobiernos, si bien es cierto, sacan leyes que favorecen a algunas personas, también tienen las letras chicas que perjudica a la mayoría en general. Ya. Le cuento mi caso en especial. Yo soy una persona de 52 años. Hace 8 años más o menos estoy cobrando el aporte básico solidario que lo dio la señora presidenta en su mandato anterior por una discapacidad visual de más de un Ya. 75%. Junto con eso, hace un año atrás se me encontró un cáncer al pulmón que me estoy tratando. Desde que sacó el bono de invierno, el bono de marzo y tantos bonos que entrega la presidenta, yo no soy beneficiada por el hecho de no tener los 60 años, siendo que no puedo trabajar. Los 40.000 pesos, usted comprenderá que una persona que no puede trabajar es un dineral para uno, más cobrando una pensión que, si bien es cierto, yo en mi caso personal lo agradezco mucho, que son 75, 80.000 pesos,
pero que en esta región no alcanza para remedios, no alcanza para calefacción, no alcanza para pagar consumos básicos. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? ¿Por qué siempre es una parte y la otra no? Y no sé si me entiende la consulta que le quiero hacer, porque yo no puedo recibir el bono de invierno, si bien es cierto, soy pensionada por no poder trabajar. ¿Por qué tengo que tener 60 años? Lo más probable es que ni siquiera alcance yo a llegar a los 60 años. ¿Me entiende usted? Sí, entiendo perfectamente. Por favor. Listo. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Ya. ¿Qué tenemos otro llamado? Vamos al otro llamado, después respondemos todo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Llamaba solamente para felicitar a la senadora en su trabajo, Ya. la vicepresidencia de su partido, el apoyo que nos da nuestra comuna, especialmente la Junta de Vecinos, que siempre apoya con sus donaciones, siempre dejando la región en alto con una buena cara. Y no sé, siempre que voy a la oficina tengo súper buena atención. Y no sé, solamente felicitarla por su trabajo que ha hecho. Bien. Excelente, nada más que Muchas decir. gracias. Ya, bien. Vamos a saludar a los chicos de la oficina y agradecerle al Ya. equipo. Bueno, vamos con este llamado y después vamos a responder. ¿Eh? Buenos días. ¿Nada más? ¿Sí? ¿Aló? Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Un saludo, don Juan, la señora Carolina. Ujú. Sabe, quisiera hacer una consulta. ¿Qué pasa con las pensiones? Yo también soy una persona con una discapacidad. Ujú. Este año cumplí 60 años. En estas cosas que hace cuando el gobierno está en terreno, Sí. yo un día hice una consulta de por qué yo no tenía, por ejemplo, acceso a los bonos, nada de eso. Me dijeron que no, porque yo tenía un aporte del Estado, y con ese aporte del Estado no tengo derecho a ningún bono. Sabe que realmente, yo le voy a explicar, yo tengo una pensión real de 8.000 pesos por la AFP, 8.000 pesos. El Estado me aporta como 72 y algo, con eso hago como 83.000 pesos. Y por ese aporte que me hace el Estado yo no tengo derecho a nada más. Ahora cumplí 60 años, pagaron los bonos y yo no tengo derecho a nada. Entonces, por lo menos que nos dijeran cuándo, por lo menos se pueden subir las pensiones. Eso era, muchas Ya, gracias. muy bien. Este tema siempre es un tema súper El sensible. tema de las pensiones. El tema de las pensiones, el tema de los beneficios, el tema de los bonos. Porque de repente... O el tema de la ficha. de la ¿no es ficha. cierto? Ahora se elimina La- la ficha, ¿no? O sea, el anuncio y que todos aplaudimos y queremos conocer más detalle de cómo se va a implementar, es que la ficha se va a ir acotando para lo que se usa. Porque en algún momento la ficha se empezó a usar para todo. Yo digo, el uso y abuso de la ficha de protección social. Cuando hay beneficios donde no necesariamente tiene que pasar por ese puntaje, porque te va dejando fuera. Eso tiene que ver muchas veces, no sé, el tema de discapacidad tiene que ser considerado, tal cual como nos planteaba una de las auditoras, o de repente uno dice el programa de alimentación escolar, cómo diferencia cuando niños que tienen más o menos la misma situación en el mismo establecimiento y deberían tener derecho al beneficio. Claro, claro. Ahora, bueno, aquí dentro de los llamados, más o menos lo mismo, ¿eh? El aporte básico solidario, esta persona que es discapacitada visual, que tiene un cáncer al pulmón, ella habla que tiene una pensión tiene 52 años, pero como no tiene 60, no tiene beneficios. ¿Cómo se arreglan estos temas, Carolina? O sea, yo ahí, y claro, el tema de las pensiones en general, el tema previsional es algo que tenemos que abordar con urgencia. Que siempre nos dicen los ministros de Hacienda, esto significa muchos recursos, pero uno dice, esa es la realidad concreta de lo que están viviendo los adultos mayores o los que están cercanos, ¿no es cierto? Como en el caso de la señora que todavía no tiene 60 años. Y en eso hay una comisión que está funcionando, la Comisión Bravo, ¿no es cierto?, que es una comisión asesora de la presidenta, que esperamos que ya en estos meses entregue su propuesta, pero yo creo que esa es una discusión urgente. Lo planteamos al principio, cuando uno dice, está bien, o sea, la boleta, es esto, lo otro, hay que investigarlo, pero no podemos perder de vista que estas son las situaciones que las familias, que las personas concretas quieren abordar. Ahí hemos dado varias veces pelea cuando se presentan los proyectos de ley para los bonos, en que estén incluidos ojalá la mayor cantidad de personas. Recuerdo uno donde en el bono invierno, ¿no es cierto?, pudimos integrar por única vez fue a los pensionados de las AFP y no solamente a los que están en el INP,
Pero uno dice, hoy día cada vez son más, sabemos las pensiones que están generando las AFP, que son pensiones de miseria, de hambre, que no alcanzan. Entonces ahí hay un tema que tenemos que abordar integralmente. Se suman a otros a otras cosas, la auditora que tiene una situación de discapacidad, ese es un tema que tenemos que ser capaces de abordar también. Hoy día estamos discutiendo un proyecto de ley que presentamos hace algún tiempo que tiene que ver con oportunidades laborales para las personas con discapacidad, porque muchas veces se les cierran todas las puertas, pero tienen capacidad, o sea, y además es bueno para ellos sentir que son útiles y tienen espacios de trabajo. Entonces, ¿cómo obligamos ahí, primero al Estado, ¿no es cierto?, a incorporar determinada cantidad de personas con discapacidad o con habilidades especiales, y también en el mundo privado? Y por otro lado, ella planteaba que tenía un cáncer, entonces uno dice, ¿cómo también garantizamos tratamiento para que en esas situaciones no signifique una carga adicional? Cuando tú conversas con los adultos mayores, el porcentaje que gastan en remedios es importantísimo dentro de pensiones que ya son bajas. Y Claro. esos son gastos que tienen que ir disminuyendo. Imagínate desde el costo del remedio, exacto, y que tiene que regularse. Y con estas pensiones, Exactamente. 75, 80 mil pesos. Es difícil. Vamos a llamar. Buenos días. ¿Aló? Buenos días, don Juan. Sí, buenos días, caballero. Cuénteme. Buenos días a la señora senadora. Buenos días. Justamente la palabra, mire, le estaba escuchando, justamente la palabra que dice jubilaciones de hambre. Tiene toda la razón, señora Goich, tiene toda la razón, pero para eso están ustedes en el país, para eso el pueblo lo eligió, para legislar. Ahora, el trabajador humilde, el jubilado, que nosotros ya vamos para ese lado, ¿se preocuparon de decir subirle aunque sea unas 10 luquitas más al sueldo mínimo? Porque sí, y discúlpeme que se lo voy a decir con mucha razón, señora Carolina, pero para subirse los sueldos a los parlamentarios, partiendo de la presidenta, se lo suben en un día. Entonces, ¿por qué hay que rogar tanto? Ahora se habla que usted está haciendo también usted también hace su labor parlamentaria, eso no hay que desconocerla. Pero aquí hay mucha mandíbula, mucho para allá, que mucha ley, que mucha para allá. Entonces el pueblo está cansado con las leyes porque resulta que cuando se beneficia al grupito que está en la cúpula, no se necesita legislar mucho ni alegar, se hace al tiro. Entonces, ¿por qué para los trabajadores, para los jubilados, como acaba de decir recién, se lo vuelvo a repetir, sueldos de hambre, miserables sueldos? Es la verdad, eso es lo que se siente el pueblo. Entonces ahora, cuando haya elecciones, pregúntele, señora Carolina, a cualquier persona común y corriente, ¿a quién le va a dar un apoyo? ¿A quién va a confiar? Eso es lo que tienen que empezar a preocuparse del país. A buenos sueldos, a buenas jubilaciones, esos pobres viejitos trabajaron toda su vida y hoy día andan pidiendo limosna en la calle, ¿se da cuenta? Eso sería, muchas gracias, buenos días. Vamos al otro llamado inmediatamente. Buenos días. ¿Aló? Hola, muy buenos días. Buenos días, cuénteme. Adelante. Saludos a la señora Carolina Goch. Y lamentablemente, como decía el caballero, lamentablemente en este país vamos para jubilaciones de muertos de hambre. Pero para los diputados y todo, pucha, no hay ningún problema para que se suban los sueldos. Yo soy una persona de 51 años. Según la presidenta, en su época pasada, dio un bono a mujer trabajadora, la cual fui a ver y no tengo derecho. Porque yo trabajo para una empresa pequeña en este minuto, donde trabajamos 3 personas. Pero hay que trabajar sobre 10 personas para que tengamos derecho a ese bono. O sea, la presidenta se llena la boca diciendo, doy tantos bonos a la mujer y todo eso, pero la letra es chica. Esa es la que nunca lamentablemente se llega a decir, mire, se le va a dar bono a la mujer, pero con estas condiciones. Ya, yo tengo un problema con ficha acá. También soy una persona trabajadora, tengo un hijo, mi hijo también trabaja en este minuto, por lo tanto mi ficha es altísima, no puedo postular a casa. He caminado, he visto y no hay ninguna posibilidad, porque tu ficha es muy alta. Estoy arrendando, trabajo para pagar el arriendo y todo eso, pero no sé, en este minuto yo pienso que para este país, la gente que quiera salir adelante tiene que ser ladrona y mentirosa. Es la única manera de salir adelante, porque se ha visto. Personas que tienen 2 o 3 casas, no sé cómo lo hacen, obtienen otra casa. Lamentablemente en este país hay que aprender a mentir bien como de la presidenta hacia abajo, y pucha, ahí sí que vamos a tener todas las cosas. Bien. Ojalá que la señora Carolina haga alguna cosa por todo esto y apoye a las mujeres como ella dice que lo apoya. Y lamentablemente todo lo que está pasando con el señor Carlos también da una pena, porque es una persona que daba realmente la cara por esta región. Y la persona que lo echó abajo, pucha, ¿por qué no da la cara? Antes van a andar pidiendo votos, se veía por todas partes. Pero ahora se parece que se escondió bajo la tierra. Bien, gracias. Ya, vamos al último llamado, ¿ya? Último llamado. Buenos días. Ya, se fue. Ya.
Ahí terminamos con los llamados. Para poder Sí. tener algo de la cuenta, Carolina, bueno, la temática es la misma. Sí, Hay y uno entiende muy la molestia. contenida la molestia Y uno de la entiende gente. la molestia. Yo camino harto por las calles, vivo en Sí. esta región, no tengo ni un problema siempre en conversarlo. Solo reiterar algunas cosas. Sí. Los parlamentarios tienen un sueldo que está fijado por nuestra Constitución. Está fijado por la Constitución y es el mismo de un ministro de Estado. Si vamos a cambiar la Constitución, si vamos a cambiar eso, no hay ningún problema en discutirlo en una ley. Pero no es que nos lo fijemos nosotros, está regulado por la Constitución. Ahora, cada vez que nos toca discutir, ya sea el reajuste del sector público o el reajuste del salario mínimo, son discusiones bien ásperas en el Parlamento, donde habitualmente nosotros muchas veces decimos no vamos a aprobar esto, o hemos tenido que dar peleas importantes por aumentos mínimos. Yo me acuerdo alguna en que eran 500 pesos más, y uno decía, ¿cómo puede ser que cueste tanto que el ministro de Hacienda de la época diga que sí? Y desgraciadamente estamos limitados en todo lo que tiene que ver con fijar remuneraciones. Son aspectos donde los parlamentarios no podemos hacerlos de iniciativa propia, Claro. sino que tiene que ser el gobierno y el ministro de Hacienda el que ponga la firma. Entonces, porque si uno pudiera hacerlo, lo hubiéramos hecho hace rato. También en materias de pensiones. Yo ahí recuerdo proyectos que implican gasto público, que implican que el Estado tenga que poner recursos, son los que más nos cuesta sacar adelante, porque lo que necesitamos primero es que el gobierno los respalde. Es el caso del postnatal. ¿Por qué nos demoramos años en sacarlo? Claro. Es porque, como es un subsidio, ¿no es cierto?, que implica recursos, necesitábamos que el ministro de Hacienda nos pusiera la firma. Ojalá nosotros tuviéramos la varita mágica, pero no la tenemos. Ahora, en eso, sí, por supuesto, el trabajar, porque entendemos perfectamente, yo lo señalaba inicialmente, que los temas de este país son las bajas remuneraciones, son además los abusos que se dan muchas veces en el ámbito del trabajo, y por eso uno dice cómo tenemos una legislación que proteja más bien al trabajador y no que deje todo en manos del empresario cuando abusa, reconociendo que hay empresas donde las cosas funcionan bien. Entonces uno dice, si hay buenos empleadores que salen adelante y que son exitosos tratando bien a sus trabajadores, repartiendo sus utilidades, eso demuestra que se puede hacer. Y reiterar que ahí el tema urgente que deberíamos abocarnos es justamente el tema de pensiones. Reiterar lo de la ficha de protección social. Yo tengo la próxima semana reunión con el nuevo ministro de Desarrollo Social, para conocer el detalle de qué significa este anuncio, de ir acotando, ¿no es cierto?, el uso de la ficha, porque como bien decía una auditora, no puede ser que sea una barrera para acceder a beneficios que existen para las personas, ya sea el caso de un bono específico, o sea el caso de acceso a vivienda. Yo además como asistente social lo entiendo perfectamente, tiene que ser un instrumento para focalizar, pero no una barrera, ¿no es cierto?, para poder acceder a una red social de beneficios que existe. ¿Cómo no? Bueno, de esa tarea habrá que preocuparse notablemente en el futuro inmediato. Ley Ricarte Soto, en los minutos que nos quedan, ya se aprobó. Unos dicen que fue como medio apurada la ley, y que hay algunas personas que esperaban más de ella. Estoy hablando acá, por ejemplo, de la agrupación de enfermedades raras acá en Punta Arenas, que preside Miguel Trujillo, que no se muestra muy satisfecha, por así decirlo. Es la opinión que aquí mismo lo dijo en alguna oportunidad, ahora unos días atrás. ¿Qué hay al respecto? Sí, bueno, lo ¿Da primero, respuesta a todo el mundo? Varios colegas se quejaron de que nos hicieron trabajar mucho antes del 21 de mayo. Ya. Yo soy de las que dice, si es por una ley como la ley Ricarte Soto, bienvenida. Yo no tengo problema en trasnochar todos los días. Ya. ¿Ah? Segundo, la queja de que se tramitó muy rápido la ley. Entonces uno dice, oye, esta ley debía haber estado aprobada el año pasado. Entró en enero al Parlamento, ya estamos en mayo, ¿no es cierto? 5 meses. Sí. 5 meses de tramitación, yo creo que para leyes que significan beneficios tan importantes es suficiente tiempo. O sea, por dilatarla no me parece que haya sido una buena medida. Distintas otras leyes que pueden esperar, ¿no es cierto?, que no tienen tanta urgencia. Después, el reconocer el trabajo que hicimos en el Parlamento y que además me tocó estar ahí, la Comisión de Salud, seguí toda la tramitación de la ley e hicimos cambios significativos a una ley que ya es importante porque tiene un criterio de universalidad, que era algo que no teníamos antes. Esto es muy similar al auge, con la diferencia de que el auge lo que hace es garantizar la cobertura de enfermedades que tienen muchas personas y que no son de tanto costo, y por eso podemos beneficiar a muchos.
Entonces partimos nosotros como Estado en ese tiempo con el auge diciendo vamos a primero garantizar los problemas de salud que tienen muchas personas y con eso además los recursos nos alcanzan. Hoy día es a la inversa. Lo que estamos diciendo es estas enfermedades que tienen pocas personas, estos tratamientos que requieren pocas personas, ahora somos capaces como Estado de decir los vamos a financiar a pesar de que tienen un alto costo los tratamientos. ¿Ya? Es justamente a la inversa y creo que eso es un paso relevante. Te decía, es una ley universal que va a beneficiar tanto a los que están en el FONASA como a los que están en el sistema privado y a las Fuerzas Armadas, que se habían quedado fuera del auge, ¿no es cierto? Eso es importante, en particular aquí en la región. Y es un sistema que va a partir progresivamente. Ahí parte de la discusión parlamentaria fue eliminar el copago, o sea, se financia íntegro el tratamiento. Antes había un copago del 20 o del 10% para algunos grupos, dependiendo de tus recursos. Pero nos dice, cuando hablamos de un tratamiento de 12 millones de pesos mensual, no hay bolsillo que aguanten pagar el 10% o el 20% de ese tratamiento. Así que se financia íntegramente. Después hay progresividad, porque aquí también hay todo un mecanismo de ir revisando los tratamientos para ver si efectivamente son los tratamientos adecuados, la eficacia clínica, cuando existen. Y por eso lo que dijimos es financiemos también el diagnóstico, que no estaba incorporado originalmente. Diagnósticos a veces que se tienen que hacer fuera de Chile porque son exámenes genéticos, estudios más complejos que también son caros. Entonces muchas veces la familia decía, bueno, yo voy a tener acceso al tratamiento, pero primero tengo que resolver el cómo pago los exámenes para saber el tratamiento, la enfermedad. O muchas veces cuando no hay tratamiento, el hecho de poder ya hacer el diagnóstico te permite tomar algunas medidas, sobre todo algunas enfermedades raras que efectivamente todavía no tienen un medicamento. No solo se financia el medicamento propiamente tal, ¿no es cierto?, sino también alimentos, alergias alimentarias que cada vez son más frecuentes o dispositivos. En el caso un marcapaso, tenemos, ¿no es cierto?, aquí un ejemplo regional que sale 80, 90 millones de pesos, eso debería financiarse. Pero además una de las críticas principales que ha habido esto de que no se sabe qué se va a cubrir. Y eso está muy delimitado en la ley. Nosotros, gracias al trabajo parlamentario, logramos que se especificara qué se entendía por alto costo. Y ahí se usó la definición de la Organización Mundial de la Salud, que establece que del ingreso promedio de los chilenos, ¿no es cierto? Tú calculas el ingreso promedio. Y de eso tú vas a decir si el costo del tratamiento es más que el 40%, descontado los gastos básicos de subsistencia, se va a considerar tratamiento de alto costo. Eso originalmente en la ley no estaba, sino que solamente quedaba a criterio de Hacienda y del Ministerio de Salud. Hoy día queda una definición muy clara. Limitamos el tiempo para que empiece a funcionar esta ley. Entonces, en 90 días a partir de la firma de la ley, el Ministerio tiene que tener listo el reglamento y el decreto que va a especificar cuáles van a ser los primeros tratamientos. Después hay eso que originalmente iba a ser el próximo año. Esta ley iba a partir del próximo año, entonces la adelantamos y el primer año va a ser este año, el 2015. Comienza a operar ahora. Comienza a operar y con 50.000 millones que originalmente eran para el próximo año. Entonces, ¿qué significa eso? Que más personas y antes se van a ver beneficiadas. Se va a partir con los tratamientos que hoy día ya financia el FONASA, pero la diferencia está en que FONASA hoy día tiene un fondo que es muy poquito. Entonces tiene que priorizar. Una persona que tiene Fabry y necesita el tratamiento, no necesariamente lo tiene garantizado, sino que hay que hacer una opción que es bien difícil. Tú tienes un niño y una persona de mayor edad y tienes que optar por el niño y al otro lo dejas sin tratamiento. Entonces, la primera etapa este año va a ser que se financian a todas las personas que necesitan ese tratamiento. Y después, a finales del próximo año, tiene que haber un segundo decreto que va a incorporar otro grupo de tratamientos que durante el año se van a estudiar. Recursos, el primer año, este año, 50.000 millones, que son 30.000 frescos, más los 20.000 que era el fondo actual, el que tiene FONASA. El próximo año 60.000 millones y el tercer año 100.000 millones, que van a mantenerse 100.000 millones frescos todos los años. Estos recursos ingresan a un fondo. No es como otras cosas que tienes que gastártelo dentro del año, como funcionan, ¿no es cierto?, muchas veces los recursos públicos, sino que quedan garantizados ahí. Y solamente hacerme cargo ahí de una crítica que tiene que ver con que si se necesitan más recursos. Y lo hemos conversado, lo comentábamos al inicio del programa, participación de Cecilia Robaretti, ¿no es cierto? Porque esta es una lucha que encabezó, visibilizó Ricardo Soto en su momento, pero de mucha gente, de muchas familias, de muchos enfermos de años. Y él en la propuesta que hacía, hablaba de un fondo que se construía solidariamente.
Uno dice aquí, cualquiera de nosotros, independiente de sus ingresos y de sus recursos, puede ser beneficiario. Lo lógico es que también colaboremos con un poquito, ¿no es cierto?, para construir el fondo. Entonces, una de las cosas, porque esta ley vamos a tener que irla revisando, vamos a tener que ver cómo va funcionando un sistema que es nuevo. Y dentro de eso, probablemente, si faltan recursos, vamos a tener que buscar un financiamiento, pero que construyamos entre todos. Con un 0,2%. 0,2% de nuestras cotizaciones, nosotros duplicamos el fondo. Ver también alternativas de financiamiento tripartito. Cuando digo como vamos a tener todo garantizado, también yo creo que corresponde que no solamente le pidamos al Estado, ¿no es cierto?, con los impuestos de todos que se financien, sino también un financiamiento que pueda ser solidario. Y solo cerrar señalando que es una ley bien innovadora respecto de la incorporación de la participación de la ciudadanía. Aquí las agrupaciones fueron fundamentales, desde antes de la ley, durante la tramitación, y lo van a hacer también en su implementación, porque están incorporadas desde la comisión que evalúa los tratamientos a la comisión de control, o sea, van a ser parte también de las decisiones. Espectacular. Bien, pues, ahí está bien explicada, resumida, indudablemente. Sí, o sea, yo podría hablar largo. No es el mamotreto que decía, yo vi el programa anoche donde estuve invitada en Mentiras Verdaderas en la red, Cecilia Rovaretti, y le decía al conductor, a Franzani, le decía, ¿tú has tenido en tu mano una ley? No, le decía, eso así un mamotreto, le decía. Sí. Así que sería bueno. Además ella fue un tremendo apoyo y aprendió muchísimo el trámite legislativo y decía, bueno, ahora quienes a veces se quejan de la reforma tributaria, para esto sirve. Y además entender todo lo que se requiere para un sistema que es complejo. Pero valorar un primer paso respecto de algo que no había. Hoy día tenemos un sistema que sienta las bases para uno que probablemente de todas maneras vamos a tener que seguir mejorando y revisando. ¿Cómo no? Bueno, mira, Carolina, hoy día a las 5 de la tarde en la Junta de Vecinos del Barrio Prat, la que está ahí en Serrano con Sargento Aldea, si mal no recuerdo, en aquella Junta de Vecinos que preside Erika Barriento, usted va a dar su cuenta pública. Sí. Así que vamos a estar allí expectantes, seguramente va a ir equipos de prensa, para que se hable acerca de la labor legislativa de la senadora Carolina Goich en el periodo de marzo de 2014 a la fecha. Poquito más de un año, 2 meses. Sí, dejar ahí extender la invitación y esto es más bien un ejercicio de transparencia, la idea es hacerlo anualmente y que tiene que ver más bien con un espacio de encuentro con los vecinos, que un gran evento, ¿no es cierto?, para poder conversar el trabajo parlamentario, para ver cuáles han sido las prioridades de este año, pero también construir en conjunto las prioridades para este año que iniciamos. ¿Cómo no? Además, seguramente ahí se va a encontrar con muchos vecinos del sector y de otros lugares también que le van a plantear también alguna inquietud. Pero por supuesto. En la cual se pueda trabajar a futuro. Exactamente, para eso estamos, no hay problema. Ya está. Salmón ahumado laminado Granja Marina Puerto Natal es un producto de exportación, un producto nuestro. Exquisito, Granja Marina. Salmón ahumado laminado para que se lo lleve y lo disfrute con los suyos en algún momento. Muchas gracias. Habrá un momento, tiene que haber un momento. Sí, pues. Ahora en la oficina, pues vamos a pasar a comprar pancito. Ya, muy bien. Gracias, Carolina. Compartirlo con el equipo. Que tenga un buen día. Muchas gracias, igual para ti. Buenos días.